¿Qué huele mis tlacuas? Aquí desde Chiconquiaco nos venimos a grabar una muy bonita tradición, una danza que la verdad no se la pueden perder. No se despeguen ni un momento. Miren, buenas tardes, el día de hoy nos venimos aquí a Chiconquiaco. David me hizo la invitación para venir aquí a este pueblo que se encuentra inmerso en la sierra y que ahorita antes de que empezara a grabar me estaba platicando un poquito de la historia de aquí. Se puede decir que aquí en Chiconquiaco comenzó la danza, ¿verdad, David? Sí, aquí digamos que fue el pico más grande de todas las congregaciones. Ajá. Después eran 7 representantes, por eso se llama el lugar de las 7 lluvias. Ah, mira, y eso se, no lo conocía. Y Ajá. se fue extendiendo, digamos que a varias congregaciones, que fue a Catlán, Veracruz, Ajá. a Landero y Cos, Ajá. a Mehuatlán, Tepetlán, y se extendió también a Yacuatla. Ayacuatla. Me decías que tienes aproximadamente 14 años de bailar, ¿verdad? 14 años danzante. Digo. ¿Y siempre has sido el mismo personaje? No, estuve 7 años de soldado, Ajá. al lado de los cristianos. Después cumplí mi promesa de 7 años y ahorita estoy 7 años de promesa de moro de Chirrión. Tienes una manda entonces al danzar. Ajá. Hacia el santo patrono. Hacia el Sí. ¿Nos puedes describir un poco los personajes? Porque mira, cada uno tiene sus propios personajes aquí alrededor. Sí. Y hay personajes que no hay, por ejemplo, en Tepetlán, que no tiene Landero y Cos, que no tiene Tonayán. Los 4 jueces, por ejemplo, son diferentes en cada región, ¿no? Sí, cada Entonces, región. aquí, por ejemplo, en Chiconquiaco, ¿cuáles son los personajes principales de la danza? Principalmente es el señor Santiago, que aporta el caballito. Claro. De ahí lo respaldan los que son los caínes. Ajá. Pues los soldados, que son los que visten de rojo, y blusa rojo y camisa blanca. Ok. Ajá. Del lado de los moros es el chirrión, el que llevan las bandas. Ajá. ¿Tú qué eres ahorita? Chirrión. Chirrión. No, me cayó esta banda. Ajá. Dice completamente de negro, pantalón negro y con botines. Oye, ¿por qué Chirrión? Chirrión, la verdad, perdí, digamos que el significado. Ajá. Pero es el que recibe órdenes del escribano. Ahorita no ha llegado el escribano, pero el escribano viste también completamente negro, lleva su plumero de colores. Ajá. Pero es el que escribe las órdenes de Rey Herodes, que es el rey negro. Ajá. Ya escribe las órdenes del Rey Negro. Él las escribe y se las da a Chirrión. El Chirrión se encarga de ejecutarlas. ¿En la danza? Ajá. Y en la que luego hacemos la representación frente de la iglesia o de la casa de un padrino. Okay. Y es el que se trata de hacer, digamos, que se enfrenten. Okay. Pero la principal también del lado de los moros es el Rey Rojo, que representa al Rey Poncio Pilatos. Ajá. Pero también hay un personaje que se llama Savario. Ajá. El Savario aquí cambia su significado. Ajá. Aquí Savario era al lado de los moros. Ajá. Pero fue maleficado por señor Santiago y se pasó al lado de los cristianos, digo. Okay. Pues su traje es completamente negro, pero tiene, digamos, que unas características del soldado. Ajá. Y lleva su traspico de colores, que es el penacho. Ese penacho grande. Ajá. De colores, ese es el personaje que me dices. Ajá. ¿Sí? El penacho, ahora que cambió el significado, le dicen penacho de colores, pero antes lo conocían como traspico. Ok. Pues, ese personaje, digamos, que fue magnetizado por señor Santiago. Ajá. Por eso que es el Chirrión, el escribano y el Rey Herodes tratan de robárselo para castigárselo. ¿Sí? Cuando está en la procesión o cuando está en la ejecución de la pieza. Ajá. Tratan de llevárselo y a castigarlo, ya sea que lo lleven cargando o lo amarren. ¿También tratan de montar al caballito? No, aquí la verdad aquí no se aquí nomás trata de enfrentarse con los caínes nada más. Ok, ¿y luchan también? ¿La danza también lucha? Y hay, digamos, que golpes también. ¿También hay golpes? Ajá. ¿Golpes reales también? ¿O? Reales, más ¿Sí? Que aquí ya son nada más en las piernas. Así. Ah, solamente en las piernas. Zona baja. Sí, hay otras partes que se golpean en la espalda, aquí. Sí. Aquí solamente en la pierna. Ajá. Ok, ¿y llevan entonces una espada? Una espada ¿De madera o...? Es un machete, digamos, que mal le cortaron el filo y ya para que no haya cortadas. Ok. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene esta danza, David? Aproximadamente tiene como más de 200 años. Más de 200 años. Fue ocupado como una herramienta para evangelizar el pueblo totonaca de Chiconquiaco por parte de los franciscanos. Exactamente. Más que aquí se dividió el pueblo en dos. Ajá. Porque aquí hay 2 mayordomías de Santiago. Ajá. Primero hubo una mayordomía que
andaba en casa, digamos que era peregrino. Pero después le construyeron la capilla que está allá en la colonia Santiago. A ver, ¿dónde vamos ahorita? Ajá. Le construyeron la capilla, pero la gente, medio pueblo quería que se siguiera de peregrino y medio pueblo quería que se fuera al pueblo, a la colonia Santiago. Y se empezaron a pelear aquí enfrente de la iglesia. Entonces cuenta la leyenda que... ¿De veras? ¿Es pelea real? Sí, empezaron a discutir y todo. Entonces fue coincidencia o tal vez un milagro, puede decir, que cayó un rayo para dejar pelear el pueblo. Entonces el rayo entró a la iglesia, le tumbó la corona a San Pedro. Dicen que también lamentablemente falleció un policía que estaba dentro de la iglesia. Ajá, y ya después de ese entonces dejó de pelear el pueblo. Ok, y ya entonces... tiempo más adelante se mandaron a hacer otros santos, y ese es de la danza de la colonia de Santiago. De la colonia de Santiago. Ok, entonces ya tiene mucho tiempo, se puede decir, esta danza aquí en Chiconquiaco, ¿no? Sí. Más de 200 años. Hay un códice también aquí, ¿verdad? Sí. Que ese códice se puede decir también que es de nuestros antepasados, de los totonacas. De los totonacas. Entonces, ¿está aquí? ¿Se encuentra aquí? De hecho, la tenemos grabado allá en ese umbral. Ajá. Habla sobre la llegada de los franciscanos y cómo serían, digamos, las principales comunidades como Landero, Catlán. Oh, entonces es un códice que data de la época de los totonacas, cuando apenas se asentaron aquí los españoles. Ajá, ¿no? y también narra ahí cuando llegó el franciscano, de hecho ahí viene los nombres. Entonces. ¿Se encuentra el original? El original se encuentra en el Museo de Antropología. Ah, en Jalapa. En Jalapa. Ah, pues allá lo vamos a ir a ver. Y aquí tenemos una copia en el palacio. ¿Este es el palacio? El palacio municipal. ¿Puede uno pasar a verlo? La verdad desconozco porque no sabía yo de ese. Ahorita investigamos. Digamos que lo tenían guardado, ya nomás lo saca cada fiesta de Corpus. ¿Corpus? Ah, en el Corpus Christi también lo celebran. Sí. Okay. Entonces tienen varias festividades a lo largo del año. Sí, las principales son en junio, que es Corpus Christi. Ajá. La fiesta de San Pedro Apóstol. Que fue ayer. Ajá. Y después viene de fiesta de Santiago y Santana, que es todo un mes danzando desde primero de julio hasta el día 26. Es lo que me decías, ¿verdad? Ajá. Que todo el mes se danza. Todo el mes se danza. Todo julio. ¿Cuántos sones hay, David? Es como 10 sones. 10 sones. 10 sones, que es el que hace reverencias, marcando 3 puntos en el territorio donde van a empezar a bailar. Ajá. Y después se inician bailando. La verdad no recuerdo bien cómo se llama ese son. Después viene el son del chirrión. El chirrión sale a enfrentarse con un caín. Después de ese son se viene el son del escribano. El escribano es el que viste el pantalón un poco más corto, pero lleva igual el 3 picos de colores. Igual sale a enfrentarse con un caín. Después viene nosotros le llamamos un 8, los soldados salen a formar un 8, pero nuestra danza inicia el sabario. Nosotros tratamos de agarrar el sabario, evitar que forme el 8, porque el 8 tiene un significado bíblico. Ajá. La verdad desconozco muy bien, pero también dicen que ahí están haciendo reverencia y diciendo sus promesas a los soldados, al Señor Santiago. Entonces para que no lo... Ajá, no lo completen. Ajá. Nosotros tratamos, digamos, que interrumpir esa promesa. Ajá. Y entonces los caínes salen a formar una barrera, no nos dejan entrar. Oh, ya. Y si nos metemos a esa barrera, nos sacan a golpes. Y ahí cuando empiezan los enfrentamientos. ¿Tú traes para defenderte? ¿Ustedes los chirriones traen para defenderse? Igual los machetes de madera. Machetes, okay. Machete de madera y un círculo de madera que nosotros llamamos tapalcón. Ok. ¿Cómo se llama? Tapalcón, aquí le decimos tapalcón. Ok. Y con eso nos cubrimos luego lo de los golpes. Ajá. Y después de ese son viene el son cuando salen los soldaditos, es como una formación de nosotros decimos tapalconazo. Viene de esquina a esquina y vienen y chocan en el centro del caballito. Ah, ya vi. Y empiezan a veces van de inicio a atrás y luego se regresan de atrás hacia adelante. Ok. Después de ese son sale el rey Poncio a enfrentarse con el señor Santiago. Ese es el son mayor, se me hace, ¿no? Ajá. Y después de ese son viene el rey Herodes a enfrentarse con un Caín. Ajá. Después de que termine de hacer su reverencia el rey Herodes con el Caín, el rey Poncio empieza a correr. ¿Ah, sí? Ajá. Y lo agarran. Y pero esta vez aquí salen los soldados a atraparlo. Oh, ya. Todos los soldados. No son los caínes, no. Okay. Y ya salen todos los soldados a atraparlo. Y ya lo atrapan y lo regresan. Lo atrapan y empiezan a hacer una casita con sus lanzas. Y ahí cuando empieza un son que le hicimos nosotros la culebrita, empiezan a formar una serpiente alrededor del todo el terreno del atrio. Supongo que ese ya es el final de la danza. Ese es el final. Pero los hincan todos los reyes, ya sea el rey rojo o rey negro.
todos los hincan. Ya el único que no se mete a hincarse es el chirrión y el escribano. Ya ese, o sea, cuando los hincan ya es el símbolo de que ya es la derrota. Ya lo derrotaron. Ya lo derrotaron, ok. Y ya valen y luego a ocasiones les empiezan a pegar a los que están hincados. ¿Ah, sí? Ya está chico, grande, pero... Para demostrar que ya ganaron y ya ahí está lo último, ok. Y ya después empiezan a formar una librita y ya terminan y vuelven a hacer su reverencia y ya termina la Ahí fiesta. termina la danza. Ajá. Ok. ¿Aproximadamente cuánto dura la danza? Posiblemente dura como una hora. ¿Una hora? Hora. En ocasiones donde hemos ido a encuentros de danzas nos hacen recordar las 15 Sí. minutos, 20 minutos. Ahorita van a hacer toda esa danza entonces, David. Sí. ¿Aquí en el atrio? No, en el atrio de la Corona de Santiago. Lo que me decías, exactamente, que allá en el atrio. Ok. ¿Se van a ir en procesión de aquí? Ahora va a ser la procesión, todas las calles principales del pueblo. Después vamos a ir a dejar unos santos de un mayordomo que se encuentra en la colina Clavijero. Ajá. Y después otra vez vamos a dejarlos a la Corona de Santiago, nuestros santos. Y ahí termina, ahí va a ser la danza. Hombre, pues ahorita vamos entonces a estar preparados para grabar todo esto, que la verdad es que estoy encantado, yo les digo, estoy encantado ahorita. Pues ahí está, mira, para que tengan ese dato y se vengan a conocer la verdad es que es un patrimonio cultural, todo esto, las danzas, el códice. Esta zona específicamente de Veracruz tiene mucha historia. David, muchas gracias por la invitación. Vamos ahorita a empezar a grabar, vamos a tomar fotos y la verdad es que pues yo estoy encantado, la verdad, gracias. Nuevamente, gracias, David. ¿Algo más que quisieras decir a los que nos estén viendo? Cordialmente un saludo y los invito a las siguientes festividades del pueblo, lo que también se inicia en lo que es 1 de mayo, que es fiesta de San José. Una fiesta pequeña, pero es fiesta también de la Colonia de Santiago. ¿En mayo? En mayo. O sea que la Colonia Santiago tiene varias festividades. Tiene principalmente dos. Dos. El de ya 1 de mayo, que es fiesta de San José Obrero. Ajá. Después se extiende a Santiago Apóstol. Y otra más pequeña que es la del día 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Ah, la Virgen de Guadalupe. Bien, pues miren, ahí están las fechas y pues aquí directamente en la parroquia principal no hay pierde, ¿verdad? Podemos llegar y comer ahí con la casa de los mayordomos sin problema. Sí, luego empezamos a dar de comer enfrente de la capilla. ¿Ah, sí? Sí. Ah, miren, enfrente de la capilla entonces, pues, también para que se vengan a los que les gusta todo este ámbito cultural. Les gusta involucrarse en todo esto de las danzas, de la historia de aquí de Veracruz, pues cordialmente invitados. Nuevamente, David, muchas gracias. Un saludo. Y pues ahí estamos, vamos a seguir aquí.